Bien, hoy hablaremos de algo que puede sonar esotérico, extraño, tanto como el canibalismo, pero que de todas maneras es algo que vale la pena considerar antes de entrar a casos más particulares, más colombianos. Digamos que con este yo remato un panorama general y después hablaremos de cosas más particulares. Voy a hablar del transhumanismo y en el camino explicaré por qué escogí este tema para hablar de él ahora. Se trata de aquella perspectiva filosófica y política, social, que aparece ante la humanidad a raíz de la simbiosis entre la biología y la tecnología, a través de las posibilidades de potenciar la mente, potenciar el cuerpo con prótesis biónicas y prácticamente una especie de tecnología del cuerpo y de la mente. Vamos a hablar de eso. Anteriormente, se suponía que el perfeccionamiento humano era una especie como de trascendencia espiritual. Todos aspiraban a ser perfectos, la perfección, trascendiendo espiritualmente, convirtiéndose en seres más exquisitos desde el punto de vista espiritual, intelectual y demás. Hoy, ante las posibilidades tecnológicas, ya la tecnología es un medio para dicho perfeccionamiento, a tal punto que el transhumanismo empieza a ocupar una especie de lugar sustitutivo de la religión en algunas mentes, en algunas élites, en algunos círculos. ¿Qué es eso? Es una especie de nueva concepción sobre la evolución humana. Pues esto por supuesto viene respaldado por filósofos y científicos que cooperan para rediseñar al humano, para construir otra humanidad, otro tipo de humano, con capacidades físicas, intelectuales, psicológicas superiores, una especie de ser natural pero al mismo tiempo artificial, que diseña un cuerpo a la medida, que incluso se piensa que puede llegar a vivir más de 500 años, con capacidades cognitivas superiores, inteligencia superior, con control de los estímulos sensoriales, es decir, con potencias distintas en la visión, en el olfato, en la sensorialidad de la piel, etc. Incluso se ha llegado a pensar que se le puedan suprimir los sufrimientos psicológicos, es decir, ya no sienta, por poner un ejemplo, depresión, tristeza, melancolía, que pueda ser clonable y naturalmente que esté dispuesto a liberarse de las ataduras de la tierra para conquistar nuevos mundos. Esto suena a ciencia ficción, pero ¿qué de todo lo que tenemos ahora nosotros no era ciencia ficción hace 100 años, 80 años, 90 años? O sea, no creo que sea extraño ni extravagante pensar en estas cosas hoy. El transhumanismo entonces estudia esto, este es su objeto de trabajo, estudia esto, estudia tanto los beneficios como los peligros de las transformaciones humanas debidas a la tecnología, estudia la ética que implica todas estas cosas, y es un movimiento cultural, científico, intelectual, que aboga por la mejora de la existencia humana. Es una especie de filosofía sobre el futuro humano, futuro de la humanidad. No es una cosa, digamos, de las últimas décadas, no, esto viene ya desde los años 60 del siglo pasado, en donde empezaron a percibirse este tipo de cosas, especialmente suscitados por la medicina. Incluso un filósofo inglés ya instauró un movimiento que con perfiles académicos aboga por esto en todo el mundo. Bien, hay una declaración de principios de los
transhumanistas. Ellos se han reunido y han establecido, como estamos en una sociedad libre, esto se puede hacer, entonces han establecido unos principios que los van a regir, reconociendo que la humanidad cambia radicalmente por la tecnología y que es posible y necesario rediseñar la condición humana. Por consiguiente, en esta sociedad libre, esta asociación reclama por algunos derechos. Derecho, por ejemplo, a investigar la tecnología con apertura mental, de tal manera que no se le pongan cortapisas ni límites a estos asuntos, sino que uno pueda investigar y pensar libremente. A utilizar la tecnología para quien lo desee, para quien desee potenciar su cuerpo y su mente, ¿sí? Que no haya límites a estas cosas, que eso sea libre, que eso se pueda hacer, que uno lo pueda contratar con unos médicos y demás. Tener derecho al crecimiento personal más allá de la biología. Tener derecho a no perder los potenciales beneficios que pueda traer la biología por prejuicios tontos, por leyes tontas que los limiten. Tener derecho a discutir este punto, yo creo que eso es obvio, eso es natural. Y a generar estructuras sociales y políticas que lo promuevan, que lo posibiliten, que lo gestionen, de tal manera que esto sea posible llevarlo a todos los seres humanos, a todas las inteligencias artificiales, robots y demás, a todos los animales superiores, chimpancés, delfines, elefantes, e incluso, aunque esto suene extravagante, pero así lo dice la declaración, a los extraterrestres. Bueno, yo sé que ustedes están sonriendo, pero yo simplemente les digo que esto es lo que ellos piensan y tienen derecho a pensarlo así. Ellos han creado una asociación mundial de transhumanistas en la cual han definido por los derechos de las personas al transhumanismo, por el derecho a una vida mejor y más longeva, por el derecho a una cultura más amigable con el futuro transhumanista. Eso es lo que dicen, y le han metido dinero y se están organizando y lo están pensando y tienen mucha gente que les escucha y les para bolas y están entusiasmadísimos con ese tema. Tienen todo su derecho, nadie los puede quitar. Bien. Superinteligencia, superlongevidad y super bienestar. Dígame, ¿quién en su sano juicio se opone a una declaración tan extraordinaria? Superinteligencia, o sea, una capacidad de computación nuestra, digamos, ligada a inteligencias artificiales conscientes, es decir, yo no sé si ustedes vieron una película, seguramente no, que se llama Blade Runner. Es una película extraordinaria, hay que mirarla. Es de los años, creo que 80 o 90, no me acuerdo muy bien. Donde todo esto... No, ¿y qué les digo de esa película? Muchas películas, mucho cine, mucha novela, mucha televisión se hace a propósito de estos temas. Super longevidad, imagínense, 500 años vivir, pero vivir bien, no vivir achacoso ni anciano, sino vivir bien, como un hombre de 30, 40 años, vivir por 500 años. ¿Quién no sueña con eso? Y un super bienestar, es decir, eliminar el sufrimiento y alcanzar la felicidad, así sea una felicidad, digamos, artificial, una especie de nuevo paraíso terrenal. Esto es lo que están prometiendo. Y le han metido plata. Y detrás de esto hay filósofos, investigadores, académicos, gente muy inteligente, gente seria. No es gente charlatana ni teguas. No. Gente seria.
¿Cuáles son las bases tecnológicas de todo esto? Son tres. Inteligencia artificial. Yo creo que ya todos estamos familiarizados con este tema, más cuando la tecnología de la computación prácticamente penetró a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestra vida cotidiana, a nuestra imaginación, a nuestros mitos, penetró y se quedó. Ya eso no nos es extraño. Las tecnologías convergentes y las tecnologías emergentes. Por supuesto, la inteligencia artificial es una especie de emulación de la mente, pero potenciada, que nos permite mejorar el aprendizaje, mejorar nuestra sensorialidad, mejorar nuestra capacidad de computación, la algoritmia y naturalmente permitirnos ser más creativos. Para allá va la inteligencia artificial. Una especie de incorporación de programas de computación a nuestros propios estados mentales, algoritmos de computación iguales a los estados mentales y prácticamente máquinas cerebrales. Máquinas inteligentes, robots inteligentes. Pero no estamos hablando de robots allá, no, de robots acá, metidos dentro de nosotros mismos. Se trata de concebir la mente como un conjunto de algoritmos muy avanzados, a tal punto que la mente sería una especie de sistema de procesamiento de información con semántica, es decir, con lenguajes interpretables, lenguajes que se puedan comprender, comunicar y de interpretación de símbolos de alta complejidad. Imagínense, uno metido en eso, es una maravilla. Esa superinteligencia, por supuesto, sería híbrida, sería colectiva y sería una especie de combinación con la biología. Las tecnologías, eso sería la inteligencia artificial como la comprendemos. Las tecnologías convergentes son la interacción entre sistemas vivos y sistemas artificiales, o sea, nosotros con sistemas artificiales. Nosotros somos los sistemas vivos y los sistemas artificiales suplantarían, suplirían nuestros defectos, nuestras limitaciones cognitivas, nuestras limitaciones comunicativas. Imagínese uno con un sistema incorporado mediante el cual pueda prácticamente incorporar un teléfono celular de última generación, tenerlo uno metido dentro de sí mismo. Es algo extraordinario. ¿Es impensable? No, antes era impensable. Ya ahora es pensable, es posible. Hay quienes lo están pensando. ¿Y cuáles serían las tecnologías emergentes? Primero que todo, la nanotecnología, es decir, la tecnología de lo absolutamente diminuto, minúsculo, celular, atómico. Tecnologías que prácticamente estarían incorporadas a nivel celular de nuestro organismo. Naturalmente, con esas tecnologías uno puede, mediante herramientas prácticamente microcelulares, eliminar patologías, curar, eliminar discapacidades, incrementar las facultades humanas. La tecnología micro permitiría eso. La biotecnología es una tecnología emergente también. Y esa biotecnología, ¿qué permitiría? Por ejemplo, tener bebés a la medida. Uno puede entonces diseñar sus hijos. Uno dice, bueno, yo quiero un hijo de tal y tal, con tales y tales características, con tales y tales posibilidades, talentos y demás. Pero eso también nos podría llevar a una especie como de
en sus excesos, porque todo esto es susceptible de excesos naturalmente, a una eugenexia negativa. Es decir, así como uno puede diseñar a sus hijos, también puede eliminar los defectuosos. Con todo lo horrible que esto pueda sonar, eso no tiene nada de extraordinario y hay quienes lo practican. Simplemente, este niño viene con tales problemas, entonces lo eliminamos de una vez y no hay ningún inconveniente. La eugenesia positiva es tener el bebé perfecto, o sea, no eliminarlo, sino diseñarlo. Pero también no solamente tener bebés a la medida, sino gozar de eterna juventud. A ver quién de nosotros no quiere gozar de eterna juventud. Todos quisiéramos tener un cuerpo bello, hermoso, joven para siempre. Reducir la tasa de mortalidad entre la juventud, combatir la enfermedad en los ancianos, detener el proceso de envejecimiento. ¿Quién no quiere evitar la vejez, sobre todo una vejez difícil, una vejez enferma? Y también dentro de las posibilidades emergentes está la clonación, es decir, reproducirse a sí mismo, duplicar la persona y duplicar, por supuesto, la persona mejorada. Naturalmente, el transhumanismo, con todo esto como meta, como programa, como visión, como perspectiva, tiene planes de acción. Eso hay que ejecutarlo de alguna manera, hay que lograrlo, hay que alcanzarlo. Entonces hay sociedades, hay institutos, hay foros, hay centros de investigación, hay revistas, publicaciones. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos de el canibalismo? Allá en ese sentido negativo, aquí en el sentido positivo. Todos aquellos que tengan que ver con el futuro, las sociedades transhumanistas hacen lo posible porque estas instituciones apropien el ideario del transhumanismo. IBM, Microsoft, Google, todos están metidos en esto, todos, y apoyan en el fondo los ideales transhumanistas. O sea, ellos están en esta colada. Los científicos que tienen que ver con eso, todos apoyan estas pautas y no, por supuesto, están excluidos de esto. Al contrario, los militares que sueñan con esto como el soldado perfecto. Ya ustedes han visto mucho cine relacionado con el transhumanismo, en el cual los soldados son prácticamente diseñados a la carta. O sea, los militares están en esta juega. De modo que vemos que la ideología y la tecnología transhumanista prácticamente se está adueñando del futuro. Esto no es nuevo. Quien lea con cuidado a Dante, y estamos hablando de hace 700 años, Dante ya estaba hablando de transhumar, es decir, de trascender al humano, de construir un humano distinto. Imagínense qué podría tener Dante en su cabeza como el humano más allá del humano de esa época. Claro, y el humano más allá del humano de esa época, transhumar en ese momento, ¿qué era? Transhumar en ese momento era, en la Divina Comedia, el ser elevado por la gracia divina hacia la realización total y trascendente en Dios. Eso era transhumar. O sea, era un perfeccionamiento espiritual. Estar en gracia de Dios a partir de las, principales características propiamente humanas. En ese entonces no era la tecnología, sino la religión, la fe. En 1927, hace 100 años prácticamente, un poco menos, Huxley ya prevía
esta, digamos, revolución tecnológica, y en el cual sugería que este tema se pensara no solamente para los individuos, es más, no exclusivamente para los individuos, sino para toda la sociedad, de manera que no fuera algo exclusivamente personal, sino que fuera algo de todos, toda la sociedad pudiera ser trascendida a través de las posibilidades que en ese momento se vislumbraban para el desarrollo tecnológico. Pero lo que quiero decir entonces es que esto no es nuevo, pero siendo un tema que ha sido pensado durante siempre prácticamente en la existencia de la humanidad, su contenido ha sido diferente. Y es importante recalcar el contenido que le daba Dante, porque ese es el que vamos a contrastar con el contenido actual, inaugurado por supuesto en el siglo pasado, no solamente por Huxley, sino por muchos otros filósofos, novelistas y científicos. Y los hay muchos, no los vamos a citar porque no valdría la pena, no viene al caso. Y cada vez que ha habido una revolución, por supuesto esto se ha pensado. Imagínense ustedes la evolución humana descrita por Darwin, todas las posibilidades que le abrió a las opciones de crecimiento y de desarrollo humano sobre la base de la evolución natural. Piensen ustedes después de la inmensa revolución del psicoanálisis, todo lo que se pensó a partir de las posibilidades del humano una vez que él superara sus traumas, sus limitaciones psicológicas, sus dificultades, etcétera, etcétera. Es decir, cada momento, cada revolución trae consigo un pensamiento distinto y novedoso sobre el trascender. Pero lo que es absolutamente innegable es que nos encontramos ante un salto tecnológico de proporciones absolutamente inimaginables, que en efecto ya trae, y no es una idea, sino que ya realmente trae una posibilidad cierta de revolución en la mente y en el cuerpo de los seres humanos. Esto es cierto, verídico, real. Esto está en la prensa. Esto ya la prensa lo maneja, la prensa lo divulga, lo coloca al orden del día. Hace un mes apareció en un periódico español un artículo que ha tenido mucho eco y que ha sido muy comentado, en el cual esto ya prácticamente es tema de prensa, o sea, tema de periódico, tema de... Y en efecto la gente lo lee, lo consume y lo conversa. Eso ya es tema de conversación, en donde se dice: llegó la hora del hombre biónico. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie de televisión? El hombre biónico y la mujer biónica. Bueno, pues llegó la hora del hombre biónico. Alcanzó la cima de la evolución biológica y entró a la era de la evolución tecnológica, pero ya incorporada a su cuerpo, a su mente, a sus sentidos. Escapa de la lentitud de la biología para ingresar a la euforia de la tecnología, ¿no?, que cambia exponencialmente. Lo que tardó milenios en cambiar en el ser humano, ahora ya cambia prácticamente de un año para otro. Y esta presión de cambio incesante requiere un organismo adaptable, es decir, nuestro organismo tiene que adaptarse a eso. El homínido ya no se va a demorar tanto, y esto además comenzó hace mucho rato, y comenzó como lo dije ahora, con la medicina. ¿Se acuerdan ustedes del primer trasplante de corazón hace varias décadas, el siglo pasado? Y después los corazones artificiales
y todas las prótesis artificiales, y dicen que Rockefeller ya va en el 6º trasplante de corazón. Bueno, estamos en la jugada. Ya esa tecnología paliativa pasa a ser una tecnología prácticamente revolucionaria. A tal punto que llegará el momento cuando la oferta tecnológica prácticamente salga en catálogos de Navidad. Ve, me voy a comprar un dedo tal tipo, me voy a hacer colocar ya no me voy a hacer una cirugía de no sé qué, sino para adelgazar, sino que me voy a comprar un hígado no sé cuál. Estoy exagerando, pero ustedes comprenderán que esto ya empieza a sonar. Entonces ya aparecerán en los catálogos de Navidad y uno, ve, te voy a regalar, ¿qué hígado querés o qué riñón querés? Te voy a regalar un ojo biónico. Estoy haciendo chiste, pero ustedes saben perfectamente que esto va para allá. Entonces uno empezará, así como utiliza estos anteojos ya de tantos años, como utiliza los lentes de contacto, empezará a utilizar en el consumo desechable estos y aquellas partes que permitan al humano potenciar sus capacidades y acomodarse a las novedades tecnológicas. Entonces aparecerá una élite de personajes supremamente adaptados por la tecnología que entrarán a competir con aquellos que no tienen acceso a esa tecnología y empezarán a competir no solamente en el trabajo, sino en todo, absolutamente en todo. Y yo me pregunto, y ustedes se preguntarán, ¿en qué condiciones podrán competir aquellos que no tienen acceso a esa tecnología? Cuando uno ya tiene su Google incorporado en su cabeza, su Wikipedia metida en la cabeza, su visión estereoscópica completamente distinta, su capacidad manipulativa con fuerza extraordinaria, cuando ya nuestras capacidades de procesamiento de información serán, digamos, un egresado de una universidad pública sale con su laptop bajo el brazo, pero el otro sale con su laptop metido en la cabeza. Entonces, ¿cómo será la posibilidad de competir en esos casos? Imagínenselo, y solo de imaginarlo, pregúntense quién vencerá en esa lucha. Y aquí es donde yo quiero llegar. ¿Quién tendrá las mayores posibilidades? ¿Quién diseñará sus hijos? ¿Quién diseñará sus esposas? Como ahora se están diseñando las esposas. Entonces, con cuerpos exquisitos, bien diseñados, bien elaborados, esculturales. ¿Quiénes podrán pagar eso? ¿Y quiénes no podrán pagar eso? Entonces, ¿de quién será ese futuro? ¿Quién tendrá la ventaja y quién no tendrá ninguna ventaja? Imagínense ustedes lo siguiente. Imagínense ustedes que llevo un Google y una Wikipedia incorporada en mi cuerpo. Una red neuronal absolutamente veloz y moderna, adosada a mi lóbulo frontal. Los conocimientos, emociones y vivencias los descargo en una nube. ¿Puedo descargarlos? Claro, usted los puede descargar en una nube. Eso es información, usted los mete allá, entonces los descargo en una nube. Prácticamente mi alma queda en la nube. Tengo un alma inmortal porque en la nube, ¿qué se va a morir? Nada se muere. Allá está mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, todo está metido allá. Las máquinas me sobrepasan en talento, pero yo ya las he incorporado. Y me eligen alcalde, me eligen gobernador, me eligen senador, me eligen presidente.
Por supuesto no es una persona, es una élite, un grupo. Esto va a ser algo absolutamente espeluznante. Así que váyanlo pensando. Es más, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué estarán pensando las religiones? ¿Qué estará pensando el curita Pacho? ¿Qué estarán pensando ellos? Hay quienes creen que esto no es una crítica al creador, por el contrario, es la continuación natural de la obra del creador. Lo que pasa es que va por otros caminos, unos caminos sabios e imprevisibles, los caminos de la divina providencia que jamás descubriremos completamente. Dirán. Y por supuesto, aunque algunas religiones sufrirán por eso, se crearán nuevas religiones alrededor de este tema. Y ya lo vemos en el cine, en la novela, en la estética, etc. Esto no es nada nuevo. Habrá rituales, habrá misas, habrá cosas especiales de estos nuevos cultos del hombre y de la mujer biónica. Naturalmente esto hay que someterlo a un análisis crítico. Esto no se puede dejar pasar así nomás, porque no se trata de pelear con la tecnología, y de hecho pelear con la tecnología es una pelea absolutamente tonta, estúpida. Es nuestra hechura y está hecho para nuestro bienestar. El problema es que se vuelva contra nosotros, ese es el problema. Estamos entonces ante una intervención directa en la evolución que puede llevar a la desaparición de la especie. Así como la especie puede desaparecer por un cataclismo natural, por una epidemia absolutamente incontrolable, por una descomposición del clima, por un ataque de un meteoro absolutamente apocalíptico, la especie también puede desaparecer por la insaciable búsqueda de la rentabilidad y de la transformación egoísta del humano de sí mismo. Puede desaparecer la especie y esa es una realidad que debemos afrontar. Bien. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros los humanos de las máquinas y de los demás? ¿Por qué es necesario defender la humanidad? ¿En qué consiste nuestra humanidad? Nosotros somos cultura, por supuesto, y estas tecnologías también son cultura. Pero hay una especie de solidaridad humana que nos hace humanos, que el sistema en el que vivimos, por supuesto, con el que el sistema en que vivimos entra en contradicción, pero nosotros no podemos dejar de ser humanos. Hay una especie de compasión y de solidaridad que no podemos perder. Y esto no puede ser una herramienta más para el dominio de unos sobre otros. Es decir, no podemos pelear con la tecnología, pero no podemos permitir que se convierta en una herramienta de dominio y control de unos sobre otros. Una pérdida de la espiritualidad, una pérdida del sentido de humanidad. Eso no se puede permitir. Debemos continuar cuidando los unos a los otros como especie. Sin embargo, quienes están detrás de todo esto, y por supuesto hoy no he hablado de conspiración, no tengo intenciones de hablar de conspiración, lo están financiando y diseñando para su propio beneficio, no para el beneficio colectivo y el beneficio de todos. Pues, mis estimados amigos, yo pienso que esta es una amenaza más a la humanidad, a la que debemos estar alerta, porque nos están vendiendo la idea, o nos venderán, si es que no nos la están vendiendo ya, de que esto es por el bien general, por el bien de todos, y todos sabemos que no es así. Nuestro gen egoísta, aquel
aquel sentimiento egoísta que todos llevamos por dentro debe ser controlado a fin de que no se deje seducir por estas ideas, sino que trate de conservar lo que de humanidad conserva, tiene, lo que nos hace humanos, sin ir en detrimento de las posibilidades de la tecnología. El progreso tecnológico lo tenemos que orientar para el bien general y no para el bien o el beneficio de los privilegiados. Y finalmente, la tecnología se convertiría, si permitimos que esto suceda, en una fuerza alienante. Y alienante significa una experiencia en la que la persona se enfrenta a sí misma como si se enfrentara a un extraño. Alienante significa que nosotros nos convertimos en extraños para nosotros mismos. Significa que nosotros nos enfrentamos a nuestros propios productos, a lo que nosotros mismos producimos, y nos enfrentamos a ello como si fuera nuestra oposición, como si fuera nuestro enemigo. Eso significa la alienación. Nuestros actos y las consecuencias de nuestros actos se nos devuelven a nosotros mismos como una amenaza, como unos amos que nos dominan, nos manejan y nos controlan, como algo externo, como algo que nos manipula. Convertirnos nosotros mismos en esa especie de cyborgs, de robots inteligentes, sería convertirnos en una especie de seres extraños que se oponen a nuestra propia condición humana. Esto está siendo avanzado, desarrollado, tiene historia y por supuesto no será para las inmensas mayorías y las masas de la humanidad. Serán para una élite, como siempre lo ha sido, como siempre ha sucedido. Y hace parte de las tecnologías para el control de la población en términos de magnitud, de cantidad de población, y en términos de control político, social, económico y cultural. ¿Cómo oponerse a esto y volverlo algo positivo para la humanidad? Solamente usted lo puede hacer, y lo puede hacer si piensa por sí mismo, si actúa, si es consciente de lo que sucede. Y naturalmente termino con lo que siempre he terminado: si usted hace política de la buena. ¿Por qué? Porque todo esto terminará reflejándose y expresándose en las políticas que nos rigen a todos, las políticas locales, nacionales, mundiales, etc. Esto viene a través de la medicina, a través de la educación, a través de la venta de todos estos artículos tecnológicos extraordinariamente maravillosos que se convierten en elementos que nos controlan. Con esto cierro este ciclo general. Volveré a retomar esta idea del transhumanismo porque es crucial para el futuro, y comenzaremos a hablar sobre temas más locales que por supuesto terminarán ligándose a estos temas generales. Por hoy, feliz noche.